Esto es El Cernidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conducen Álvaro Alfonso, Amodio Pérez y Horacio Lampariello. Muy buenas tardes, casi noches. Arrancamos hoy con el Cernidor número 97, correspondiente al día 18 de abril del año 2024, junto a Horacio Mario Lampariello, Álvaro César Alfonso, y ya saben que quien les habla soy yo, que no me nombro de puro modesto. Aquí estoy estrenando micrófono, lo cual me siento como el día que los Reyes me dejaron la bicicleta. A raíz de mis palabras en el Cernidor número 95, previo a nuestro añorado viaje a Buenos Aires, donde dije que personalmente era partidario de la reconciliación, un oyente con el que mantengo desde hace años una relación a través de las redes, una relación llena de altibajos, la verdad, me ha escrito lo siguiente: poca cabeza, cero política. Los amodios que destruyeron Tupamaro son muchos. Dice amodios, quiere decir los traidores. Que destruyeron Tupamaro son muchos, desde Huidobro, pasando por Rosenkopf y Alemany. Todos ellos querían ser Raúl Sendic. Y les quedó inmenso. No solo se entregaron, sino como amodio, agitan la botellita de agua con aceite y la agitan inútilmente, porque no se mezcla. La explotación de todos los asalariados agrícolas, que son miles, solo de peones de estancia, cerca de 80.000, cuando los dueños de la tierra no llegan a 3.000 y son los que viven como reyes. Con ellos no existe reconciliación. Cuando estás preso en las Fuerzas Armadas, brazo armado de los oligarcas, no existe reconciliación con ese aparato que es el guardián de las riquezas de unos pocos y viven de sus limosnas. A Amodio le falló la pastillita, pero le sobró el tiempo para ahorcarse si esa hubiese sido su intención verdadera. Patria o muerte, dijo Sendic. En realidad no lo dijo Sendic, lo dijo otros personajes antes, pero va. Sendic nunca colaboró. Soy Rufo y no me entrego. Eso es ser Tupamaro de verdad. Los demás son MLN de juguete y traidores. Además, no se puede vivir 40 años en Madrid y no saber ni quién es Colón y volver con soluciones mágicas. Como ven, fue muy duro, mi amigo, ¿no? Pero muy amigo. Muy amigo. Yo tenía varias opciones. No, pero está bien que lo leas. Sí, yo tenía varias opciones. Bloquearlo, no contestarle o contestarle. Entonces le contesté. Eso es importante. Y le digo: estimado, estás anclado en un pasado que ya fue y que esperamos que no vuelva. Nosotros ya fuimos, y los que hoy sufren las consecuencias de lo que hicimos todos, los de un lado y del otro, se merecen poder mirar hacia adelante, porque son otros, porque no tuvieron nada que ver con lo que hicimos, los de un lado y los del otro. ¿Y sabes lo que me contestó? Sí. Tenés razón. Bueno, bien. O sea que... ¿Y este es amigo hablando, suyo? ¿Vive en Uruguay? No, vive en Barcelona. Ah, está, pero entonces, o sea que hablando, la gente nos podemos entender. Pero claro. ¿Viste? ¿Y conoce a Colón? Supongo, no sé. Hay un monumento a Colón en Barcelona, ¿sí? ¿No lo han demolido todavía en Barcelona? Creo que no. Pero, ¿viste, no? Es positivo el intercambio de Pero siempre es positivo. Opiniones. A ver, no somos o sea tan que buenos. Yo creo que la reconciliación es posible. Lo que pasa es que hay que estar dispuesto. Y para estar dispuesto
hay que hay que dejar de lado los intereses políticos, los viejos rencores y estar dispuesto a decir la verdad. Él me dijo una verdad que él cree, está equivocado, y yo le digo lo que pienso y me dio la razón. O sea que es perfecto. Bueno, lo importante es que yo voy a decirle algo, Álvaro. A este hombre le dicen de todo y el hombre da el espacio para que contesten. Él va y después da su posición. Es bastante democrática. Su presente es muy democrático. Su presente es muy democrático. Pero a esta altura. Seguro, es que es lo que yo digo. Llega un momento que uno dice, mirá, vos podés dar tu versión. No somos tan buenos como creemos ni tan malos como nos miran. Y es real. Nosotros decimos, no, yo hago todo lo mío es perfecto. No, no es perfecto. Tenemos errores de todos los colores. No, y los otros... ¿Sabes lo que pasa? En el fondo, a mí me están reprochando que no me maté. Sí. Y me están reprochando que cuando descubrí que el MLN me había agarrado de cabeza de turco, seguro, que fue lo que me dijo Basen, negro, mirá que yo ya acepté la mía, pero el cabeza de turco sos vos. Entonces me reprochan que me haya salvado y que haya salvado la vida de la que entonces era mi compañera y seguramente la mejor militante que tuvo el MLN nunca jamás. ¿Entendés? Sí, sí. Entonces yo creo que están cabreados por eso. Sí, sí. Sin verdad no hay reconciliación. Eso es lo primero. Y acá en el Uruguay tenemos más deudores de la verdad que los ilícitos económicos que estuvieron en la década del 70 y todo el demás. Claro. Muchos deudores acá, sobre la historia reciente. De todos lados. Sí, de todos lados. No se salva nadie. No se salva nadie. Por eso digo, para la reconciliación, la verdad. Ahora sí, reservamos casi todos los hechos más importantes de la historia y después decimos que los archivos de esto, de lo de la dictadura, etcétera, etcétera, pero si no los dejamos ver. Porque para reconstruir esa verdad hay que leer también las actas. Porque entre líneas se entiende mucho más que lo que está escrito a veces. El entrelineado de todo, de las palabras que se dicen en la televisión, las que se escriben en un diario, o las que escriben en una carta o en un acta, el entrelineado es mucho más pesado a veces que lo que está escrito. Y si los televidentes quieren, podemos hacer una larga lista de deudores. Y ponerle no nos van a quedar, la compra que no hicieron. Nos van a quedar, mirá que no nos van a quedar amigos. Bueno, antes que nada, a los oyentes que nos quieran mandar mensajes, ya nos están escribiendo, porque después de lo que arrancó Amodio, enseguida picó. Nos pueden mandar WhatsApp al 097-465-465 y con gusto los vamos a leer. Acá el terminado en 336 dice: no creo que Mujica se presente a reconocer, y menos ahora en plena campaña que está. Mujica yo no creo que reconozca, le ha costado mucho. Una vez lo vi en el Parlamento, cuando se cumplieron los 30 años del retorno a la democracia, se hizo un acto en el Salón de los Pasos Perdidos que yo estuve presente, y él ahí habló distinto, en ese momento, pero son lapsos muy cortitos que no lo escucha ni el 99.9% de la población. Que contó cuando lo detuvieron. No, él dijo que había que cuidar la democracia, que lo que habían hecho estaba mal. Que para mí a esa altura que lo dijera, a ver, no me va a convencer, porque el problema es que lo tenés que decir. Cuando cometiste tantos errores tenés que exculparse de los pecados, un poco más complicado, pero lo va logrando, digo, ¿no? Con el tiempo se puede lograr. Acá el que termina en 128 me dice: salute. Creo que sé quién es este hombre que sabe mucho, le encanta la política, porque conozco el número. Lo estoy leyendo porque no lo tengo agendado en este chat, pero bueno, creo que sí. Don Nelson es un fenómeno, un amigo. Muy bien. No sé qué quieren hablar hoy. No, yo después, más adelante, me gustaría tratar. Pero trate ahora, porque yo lo estoy esperando que usted trate eso para yo tratar. Bueno, entonces yo trato. No sé, o si quiere, hacemos alguna anécdota, alguna cosa. No, eso después. Hoy a la audiencia le decimos que hoy vamos a hacer anécdotas del pasado.
del pasado reciente Sí, y del pasado más cercano. Está muy presente. Bueno, Bueno, Largue nomás. Largo. Después yo Largo. sigo. largo. Saben ustedes que después de varios reclamos, Álvaro ha tenido acceso a algunos documentos del archivo Castiglioni. Y este señor Castiglioni se ve que era muy, pero muy ordenado. Y había juntos dos documentos, uno que es un reportaje de marcha a Marco Gutiérrez, el hijo... Búsqueda. En realidad, todo lo que usted tiene en sus manos es todo público, está publicado. Es el reportaje a Marco Gutiérrez en el semanario Búsqueda. Sí. Y después un reportaje muy extenso a Mauricio Rosenco, Mauricio. producto de los dichos de Marco Gutiérrez Exactamente. en el semanario Búsqueda. Hecho por el periodista Sergio Sacomani. En la vieja CX24, en ese entonces llamada Radio Nuevo Tiempo. Es decir, que esto... El día 18 de septiembre del año 97. Ahí está. Es decir, que esta documentación que Amodio es pública, no tiene nada de secreto. Pero sin embargo, tiene cosas muy importantes. Exactamente. Bueno. Yo no sé si ustedes recuerdan que yo he dicho en varias oportunidades que el que condujo a Héctor Gutiérrez Ruiz, a la sazón presidente de la Cámara de Representantes, a la entrevista con Nelson Bardesio, fui yo. Yo iba compartimentado en una camioneta Volkswagen. perdón, ¿a qué le llamás compartimentado? Que yo no sabía dónde iba. Bien. Y se había arreglado con Bardesio un secuestro simulado porque teníamos interés en que Héctor Gutiérrez Ruiz, un parlamentario de prestigio, además no teníamos a otro, la verdad, dijera en el Parlamento que se había entrevistado con Nelson Bardesio y que Bardesio había ratificado las declaraciones que habíamos distribuido unos días antes mediante un cassette. Yo había grabado en un local de la calle Juan B. Morelli 3721, creo recordar, 50, 60 cassettes que fueron enviados a la prensa, a los legisladores, con lo que luego más adelante se llamó las actas de Bardesio. Bueno, yo lo conduje, le reproché que tanto él como Wilson hubieran votado la ley del estado de guerra interno, y me dijo que bueno, que tenía en cuenta, dice que no podíamos hacer otra cosa. Entonces, este reportaje en Búsqueda que le hizo César Di Candia, el number one del periodismo en aquellos años, ¿verdad? Sí, claro. Le pregunta sobre el secuestro, precisamente. Y Marcos, su hijo, reconoce que el secuestro fue un acuerdo. Y Marcos cree que su madre no sabía nada, lo dice, porque el periodista le pregunta: la actitud pasiva de tu madre me hace pensar que sabía que había un acuerdo. Y él dice: no, mi madre no sabía nada. Pues se quedó corto con la investigación, porque a mí Gutiérrez Ruiz me dijo que yo ya dejé todo arreglado en casa, porque él quería quedarse después de la entrevista con Bardesio a charlar un poco más con los integrantes con los guardianes ahí de ese local que estaba en la calle Constitución, que figuraba como un taller mecánico, y él quería más o menos charlar para conocer un poco más las intenciones políticas, el planteo de la gente del MLN.
cosa que él conocía perfectamente porque desde el año 1970 estaba conectado con Lucas Mansilla. Lo que pasa que yo creo que quiso saber qué opinaba la gente de la base del MLN, porque él sabía que Mansilla era dirigente. Bueno, ahí se equivocó Marcos. Pero dice una cosa muy interesante, dice que la madre, apenas quien había quedado de guardia se marchó, llamó a Wilson para decirle que habían secuestrado a su marido. Y Wilson le dice, bueno, yo no voy a llamar al Ministerio del Interior por ahora, porque no sea cosa que intercepten el auto y se produzca un tiroteo. Esto a mí me convence de que Wilson lógicamente estaba enterado, porque la respuesta que le da a doña Matilde es de película. Dice, no, yo voy a tardar un poco, no te preocupes. Deja que se lo lleven. que llegue tranquilo donde tenga que ir. Vale. Y después, bueno, muy interesante lo de... ustedes se acuerdan que Wilson dijo que él era uno de los objetivos de los asesinos de sus colegas en el Parlamento. Y Marcos dice una cosa... Dice varias cosas con relación a esto, ¿no? Pero el hijo de Gutiérrez, Marcos Gutiérrez. Que si Wilson les hubiera interesado, también se lo habrían llevado porque sabían perfectamente dónde estaba. Sabían que estaba viviendo en la casa de un diplomático, Navajas de apellido. Sabían el establecimiento rural donde pasaba algunas semanas. Yo creo que Wilson en ese momento trató de aprovechar políticamente el asesinato de sus colegas, de sus compañeros en el Parlamento, con una intención de favorecerse políticamente y de tratar de implicar de primera mano al gobierno uruguayo en el asesinato. Es mi opinión personal, no sé qué opinan ustedes. Vos, Marcos, sobre todo... Esto trae la pregunta del tablero, ¿no? El hombre, Gutiérrez Ruiz, arregló que lo secuestraran, entre comillas. Bueno, y ratifica lo de la financiación del debate, ¿no? Bueno, a eso iba, pero ¿hasta qué punto llegaba la relación? Porque uno puede decir, bueno, mirá, yo quiero hablar con ellos, no me secuestren, llévame por las buenas y me voy por las buenas. Es una opción. Pero ¿hasta qué nivel llevaba la relación de Gutiérrez Ruiz con el MLN, con los Tupamaros? Bueno, desde antes de junio, a mí me detienen el 30 de junio de 1970, estaba yo en el Ejecutivo todavía, cuando Mansilla toma contacto con Gutiérrez Ruiz y Gutiérrez Chirimelo, los dos emisarios del grupo de los hermanos Heber en ese momento, y ellos pedían una tregua del MLN de 45 días porque pretendían dar un golpe de Estado contra el gobierno de Pacheco. Nos pidieron una tregua de 45 días, nosotros dijimos que no, que de 45 días no, que una tregua de 20, y se habló ya del estado calamitoso de las finanzas del debate. Y como ahí ya se habló de la posibilidad de convertir a pesos las libras esterlinas, salió el tema de la financiación del debate. Entonces, nosotros teníamos dinero contante y sonante, pero lo necesitábamos para nosotros. Entonces me recuerdo que Sendí dijo, bueno, lo que podemos hacer es que le damos libras, que las cambien, exacto, que las cambien, el secuestro de Milo, que las cambien, y con eso vamos viendo. O sea, dinero no, le damos libras, como si las libras no fueran
fueran dinero. Estamos hablando de las libras de oro. Las libras de oro, sí, las libras esterlinas. De Milo, del secuestro de Milo. 33. Milo. Ahora recordé, no, leyendo estos documentos, fueron, según Rosenkopf, 33.000 libras esterlinas y 2 lingotes de oro que dice Rosenkopf que estaban con un forrito afelpado muy bonito. Interesante. Ahora, Una 33.000, un baúl lindo se llevaron. Un baúl precioso. No, nos llevamos la caja Está bien, pero entera. está bien, pero Porque no se pudo 33.000 libras esterlinas en oros es una bolsa interesante. Sí, eran bolsas, pesaban, pesaban. Y claro, en oro. Yo no la. ¿Sabes Nunca cuánto, tuve. ¿Sabes cuánto vale una libra esterlina de esa época hoy? Por la cara de la reina Victoria y todo. $3.000. $3.300 cada uno. Bueno, no, para que los televidentes puedan, porque hay palabras, tregua, ¿qué significaba la tregua? Exacto. ¿no? Que no iban a hacer acciones Exactamente. Militares. que el MLN en ese lapso no hacía acciones militares. ¿Y quién es Lucas Mansilla? Lucas Mansilla fue un importante dirigente del MLN, es más, el día que cayó la dirección en agosto, cuando iban a ver qué hacían con Mitrione, fue el único que llegó al lugar, vio todo el movimiento y dijo, no, de acá me pico, y no... Fue el único que se salvó. Fue el único que no pudieron atrapar en esa jornada, y además él y el hombre fueron los que organizaron la operación Abuso en el penal de Punta Carretas. Ahí está, porque Mansilla, que sería bueno saberlo, convenció, y ya Amodio lo relató, a Álvena, policía que había, que le decían el Tacoma, una embarcación que estuvo involucrada en la Segunda Guerra Mundial, en la batalla quedó expropiada. Ahí está, que era el Río de la Plata, pero se decía que era ahí el contrabando que iba y venía, y por eso a Dalvera le habían puesto el Tacoma. Qué interesante, Sí. las anécdotas, ¿no? Y, Si no hubiera sido porque Dálvena estuvo de guardia en ese periodo, la fuga hubiera sido imposible, tal como se realizó. Quizá Claro. hubiéramos encontrado otra forma. lo de la muerte o el asesinato de Michelini y Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, hay un cúmulo de cosas que se fueron sumando durante todo ese tiempo Sí. y que terminó con un final que Lo hablaremos sí, más adelante. Lo hablaremos más adelante. Pero hay una cosa que y dijo que es muy importante. en mi criterio, tampoco el operativo era para Wilson. Está bien, pero él dijo una cosa importantísima. Los hermanos Heber, o sea, uno de ellos... Alberto y Tito. Exacto, Alberto y Mario. exacto. Uno de ellos el padre del que fue ministro. Sí. Hasta hace poco y ahora senador. Le pedían una tregua para dar un golpe de Estado. Sí. Esto era época... Supusimos nosotros que era con aguerrando a la cabeza. Nunca lo supimos así. Y si se daba ese golpe de Estado iban a tener buen diálogo, porque ya estaban dialogando. Sí. Bueno, el acuerdo era ese. Y lo mismo se le había prometido a Wilson cuando las elecciones de noviembre del 71. Si Wilson ganaba, se iba a ver cuál era el planteo del MLN y cómo se podía llegar a un acuerdo. El MLN cesaría en sus actividades y el gobierno electo llevaría adelante algunos de los proyectos que el MLN tenía en su plan de gobierno. Que fue lo mismo que le prometieron los militares para calmarlos un tiempo y después estos para adentro y en bolsa. No, a los militares se les propuso eso y los militares dijeron que no, porque era llevar a la práctica el plan de gobierno. Claro, bueno, pero los capitanes dijeron que no. No, los capitanes no, fueron los mandos. Los mandos, los generales fueron A los ejecución capitanes de- les gustó. Por eso, habían algunos que le había gustado ese negocio. Porque a esa altura el MLN había logrado penetrar en Ideológicamente. exactamente en la estructura militar en los grados intermedios. Voy a dar alguna pista cuando dije cúmulos y puse la mano acá Sí. y hice un gesto. Operación Saibo 302.
Cuénteme, ¿qué es eso? Los militares habían, desde la justicia militar, porque a partir de la ley 14.068, la ley de seguridad del Estado, la intervención por temas subversivos era de la justicia militar. Bueno, la intención, más allá que podrá decir, no, es un disparate, no estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, era que los jueces civiles no intervinieran debido a que corrían, según el gobierno, mucho riesgo, no solo físico, sino también su familia, etcétera, etcétera. Porque ya había habido diversos episodios de secuestro, desde un fiscal hasta un juez. Había jueces que estaban alineados con los muchachos, Sí, con también, los tupas sí, también, que ¿no? dejaban irse por la puerta del culo. Como ahora Bueno, que te dejan ir a los chorros. Sí, ahí está. Comparaciones parecidas no son, pero... Entonces se interroga a varios integrantes del MLN y se formaliza un expediente sobre Erro. Estamos hablando de finales del año 1972. El expediente es elevado al ministro de Defensa, ¿verdad?, para pedir directamente el desafuero del entonces senador Enrique Erro. La cosa es que cuando lo vieron, y lo vio el propio Juan María Bordaberry, en ese momento presidente constitucional, dijo, con esto el Parlamento lo entierra antes de llegar, porque no había un cúmulo de pruebas como para... Entonces se diseña la operación Seibo 302, que tuvo a cargo de José Nino Gavazo, que fue realizada en la ciudad de Paso de los Toros y que se hizo en una chacra que la había tenido el MLN a través de un robo en el banco de la zona, en el Banco República. Bueno, se descubre lo del robo y finalmente los militares se quedan con esa chacra, y ahí es el lugar del interrogatorio a los principales jefes tupamaros, con 3 cosas. Y una de ellas fundamental, yo diría que casi todas, ¿no? Pero una de ellas, que aquí está, en este dedo está el golpe de Estado. Las relaciones del MLN con los políticos, es decir, con los integrantes de los partidos políticos. Con quiénes hablaban, con quiénes no, qué le decían y qué habían hecho con ellos. ¿Y con cuáles eran casi socios? Sí. Todo eso. Todo. Después, las relaciones internacionales del MLN, y ahí salta lo de Chile, lo de Fidel Castro, que estuvo esperando en el 1971, porque Fidel estaba seguro que ganaba el Frente Amplio la elección, y estuvo esperando para venir y desembarcar acá, que había ganado el Frente Amplio, y caía Fidel. Él estaba en Chile. Ahí está. En ese momento Fidel en Chile. Ahora ya cuento. Y lo tercero eran los delitos de sangre, que todavía no habían sido probados. Quién mató a fulano, quién mató a mengano, etcétera, etcétera. Por esa operación, está publicado en el libro Operación Verdad, en el legajo de Gavazo fue anotado las felicitaciones del coronel Ramón Trabal por la operación. Entonces allí, en la misma, con el contacto con los políticos, salen todos los nombres, porque todos los nombran, ¿no? ¿Quién reunió? No, fue fulano, yo no fui, fue mengano, etcétera, etcétera, etcétera. Y allí, digamos que los papeles se aumentaron con Michelini y Gutiérrez Ruiz, ¿no? Y seguramente había otros papeles que había que aumentar, pero bueno, los que fueron, mencionaron más a Gutiérrez Ruiz que incluso que a Michelini. Lo cierto que después esa información fue enviada a Argentina, después del golpe, un dossier. Entonces, cuando lo secuestran, Raúl Alfonsín, después presidente constitucional de la República Argentina a partir de 1983, cuando retorna la democracia, era amigo de el ministro del Interior, Albano Arguindegui, ya en plena dictadura. Terrible pesado. Terrible pesado, fainaron a todo el mundo ¿Por eso? a través de sus órdenes, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero era amigo. Y entonces, cuando lo secuestran, Alfonsín va a hablar con Arguindegui. A interceder. En realidad, Alfonsín hablaba regularmente con Arguindegui. Pero yo vi la libreta de Arguindegui,
que decía Alfonsín, 18:30, el día que se reunía. Entonces Alfonsín va y le dice, los secuestros de estos políticos uruguayos, Albano, ¿qué está pasando? Y Arguindegui le dice, pero son tupamaros. ¿Cómo que son tupamaros? Entonces agarra una carpeta y ahí estaba la información que había sido enviada desde el territorio uruguayo, pero desde que estaban instalados. Lo cierto es que Michelini no fue requerido. Y esto pasa por lo que ocurrió horas antes del golpe de Estado, en la cual Wilson Ferreira Aldunate le pide a Michelini que vaya a su casa. Estamos hablando del 26 Un día de junio, claro, antes que Wilson hiciera aquel recordado discurso. Y le dice, Wilson y Michelini eran muy amigos. Me han dicho que el mejor amigo que tenía Wilson de la política era Michelini. Y le dice, Selmar, andate a Buenos Aires para Erro, porque Erro había ido a unas reuniones del peronismo en Argentina y se venía justo el 26. Paralo a Erro y decirle que no venga a ver cómo aguantamos, porque el golpe es inminente. Esa era la información que manejaba. Michelini le dice, bueno, muy bien, pero déjame consultar a Sereni, presidente del Frente Amplio. Correcto. Desde la casa de Wilson llaman a Sereni y Sereni le está de acuerdo con lo que pensaba Wilson, y Michelini se va a Buenos Aires y detiene. Llega justo cuando Erro está para tomar el avión de vuelta al Uruguay y se quedan los dos allá. El requerido era Erro, no Michelini. Michelini ya se quedó porque después vino el golpe de Estado. Y ese es el episodio, digamos, central. Pero esa información que había llegado desde Uruguay genera que en la Argentina, antes ya, porque en el 75 se pidió al ejército uruguayo, al Servicio de Información de Defensa, que mandaran a alguien a Argentina a una reunión con Isabel Perón, porque estaban re preocupados. Estamos hablando de un gobierno constitucional en Argentina, estaban re preocupados por la ola de violencia que había, es decir, montoneros, matando a todo lo que había. Secuestrando gente para hacer plata. Seguro. Y matando a diestra y siniestra. Y a ver, porque querían saber quiénes estaban o quiénes. Gavazo manifestó que no tenía que haber ido él, porque había gente más importante para esa reunión con la presidenta argentina. Y bueno, y ahí se mencionan también los nombres de personas que estaban allá. ¿Y quiénes? Los que se replegaron desde acá, porque casi todas las organizaciones de izquierda se replegaron hacia la República Argentina, en realidad fueron a la boca del lobo. Porque la ola de violencia que había en un gobierno constitucional y después del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976 era mortal. Además, en la Argentina, vamos a decirlo bien y claro, en la Argentina hubo voluntad de exterminio. Sí. Digamos, no puede haber dos opiniones, porque si se mataban los unos a los otros, quedaban uno o quedaban otros, ¿no? Pero esa era el juego de Argentina. ¿Y qué hacían los que iban de acá? Seguían operando como que estuvieran acá, ¿no? Y no. Es decir, el MLN igual, el OPR 33, que después se genera la fundación del Partido por la Victoria del Pueblo, lo mismo, secuestrando para conseguir dinero, hacer finanzas, hacer reuniones. Y bueno, y esa es una de las cosas del cúmulo de episodios que generan o que generaron los asesinatos de Michelini y Gutiérrez Ruiz en la República Argentina y de los desaparecidos, porque en el fondo allá era otro partido, ¿no? No olvidemos además que no solo fueron Michelini y Gutiérrez Ruiz, sino también el general Pras, el chileno, también Torres, boliviano, es decir que Estaban todos los negros. Sí, estaban todos los que iban, fainaban a todo el mundo en la Argentina en aquel momento. Y esa es la historia, porque hay gente que todavía vive y que debería contarla. Y el otro día Luis Alemany falleció y era uno de los que tenía que contarla.
cómo fue todo ese episodio, porque hay otra cosa que nos reservamos. No había podido decir. No sueltes todo. Junto. Sí, no, por eso. La Bueno, pero ya creo que... Ha llegado, la atención que ha generado usted y don Amodio ha mantenido quietito el WhatsApp, pero igual tenemos uno acá de Nelson que dice: sí, Selmar tenía detenida una hija, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero eso es para el cuento de más adelante. Es para la otra fase. Seguro, claro. No. Es eso. Porque cuando hablamos de cúmulo, bueno, le dijimos una cosa de las tantas que hay. Pero lo que quiero reflejar es que la operación Seibo 302, con el interrogatorio a los cabecillas del MLN, entre ellos Mauricio Rosenkopf, está reservado en el archivo Castiglioni. Entonces, cuando hablamos de verdad y justicia, ¿de qué verdad y justicia es esto? Lo que pasa es que es interesantísimo, porque si pudieron armar todo el dossier que armaron de ellos, que se lo mandaron a Argentina y tenían toda la información, es porque hablaron. Claro, y lo de Chile, que quería mencionar también, en Chile había una columna que se llamaba La Guacha, que eran muchos integrantes del MLN que a través de la Constitución habían sido liberados y habían viajado a Chile a través de la Italia y estaban allá. Y esa columna mandaba armas y dinero, no sé si habrá llegado a la zona, pero estaban allá. Y se repliegan después a la República Argentina. Ajá. Algunos, y otros se van a Cuba. Y se van a Buenos Aires esos miembros del MLN también. Es decir, los que estaban en Chile, que habían sido liberados en Uruguay, después del golpe de Chile, se van para la República Argentina. Claro. Para que vean el cúmulo de cosas que hay, que Argentina, como había mucha gente que se presentaba a las embajadas, y ya las embajadas no podían más para recibir gente, para poder sacarlos, sí. Se generó que un hotel se convirtiera en una embajada internacional de embajadores, y allí mandaba, y ACNUR podía sacar gente para el exterior. Y el gobierno argentino se lo permitía. Sí, pero fue acordado con el gobierno. No entra más gente en las embajadas, vamos a poner un hotel para eso. Sí, claro. Con respaldo del país, de los distintos países. Ahí está. Por lo menos organizado. Y déjeme terminar, que ahora sí voy a cuando dije lo de Fidel Castro vino a Chile, estuvo más de un mes. ¿Un mes? ¿Cuba un mes? Sí, porque le había prometido a Allende hacerle una visita oficial, pero en realidad estuvo un mes porque estaba esperando que ganara el Frente Amplio acá, porque el fondo del asunto era de Fidel. Fidel estaba convencido que iba a ganar el Frente Amplio acá y que iba a haber un cambio, y era otro lugar, Cuba, Chile, y metía a Uruguay, y estaba bárbaro. Y entonces hay una reunión con Bassel Alanís, ¿no? Y Bassel Alanís, que fue uno de los 9 rehenes, sí, que falleció de cáncer después en el hospital militar en 1984, es decir, un poco tiempo antes del retorno a la democracia, le dice a Fidel que el Frente Amplio no tenía ninguna posibilidad de ganar, ni siquiera la Intendencia de Montevideo. Y se había preparado, que esto seguramente Amodio debe saber, en el 71, en medio de la campaña electoral, el plan contragolpe, en la cual se suponía que el Partido Comunista en el Uruguay, que tenía su aparato armado del año 64, lo iba a sacar a luz. Y bueno, entonces empezaron a hacer reuniones, y las reuniones empezaron Sereñi, y Arismendi, y miembro del MLN. Ese fue el primer círculo. Después la información que tengo no fue con Arismendi, sino con Jaime Pérez. Con Jaime Pérez la primera vez. Pérez. Es la información que tengo yo, que fue por el MLN, fue Engler. Sí, pero tengo entendido que hubo otra antes. No lo sé. El plan contragolpe, que se llamó así, el Partido Comunista se iba a encargar de paralizar Montevideo, de controlar Montevideo. El MLN iba a tratar de impedir la llegada de las unidades del interior que
que entrarían a Montevideo por la ruta 8. Hay una anécdota que cuenta el Niato en Memoria de Insurgencia, que no tiene desperdicio, a propósito de eso. Y los militares, o sea, la gente de Sereñi de la agrupación 1815, se iban a encargar de la toma de unas determinadas unidades que les eran cercanas, digamos. Sí, que tenía gente adentro. Sí. Todo eso no se cumplió, no fue necesario, porque ganó Bordaberry, casi gana Pacheco. Sí, claro, estuvo ahí. Un poquito, ¿no? Entonces las posibilidades de golpe, en la puerta, pero las posibilidades de golpe se esfumaron. Porque ustedes eran hinchas de que hubiera un golpe para que Sí, interviniera por Brasil y supuesto. unificar a todos. Por supuesto. Mejor los de afuera que los de adentro. Estaba complicado el MLN. No, o sea, el MLN entendía que una lucha. Ten en cuenta que el MLN elaboró el Plan Tatú, el segundo frente, en base a unas experiencias que se habían desarrollado en otros países, en situaciones donde esos países eran prácticamente una colonia extranjera. Estaban dominados, en el caso de Chipre, por el ejército inglés. Entonces, ¿qué más? ¿Qué cosa fantástica sería que nos invadieran los brasileros? Así tenemos posibilidades de unificar a los uruguayos por la liberación del Uruguay. Y a partir de ahí, seguir de largo, exactamente. Después, en su libro El ocaso y la esperanza, Jaime Pérez, secretario general del Partido Comunista, dijo que el plan contragolpe fue una idea del Partido Comunista para sujetar que el MLN no hiciera ninguna intervención durante la campaña electoral. Incluso Sereñi se reunió con, esto surge del Seibo 302, se reunió con algunos miembros del MLN para reprocharle por la actitud que estaban teniendo durante la campaña electoral y pidiéndole que no siguieran, que dejaran que se votara pacíficamente y en la elección de noviembre de 1971. Qué chicos bárbaros, ¿no? Vamos a contar alguna anécdota. Debe estar todo el mundo escuchando atentamente. No, yo estoy haciendo las preguntas que se me ocurren. La gente debe pensar que me estoy quedando corto, pero está tan interesante que... No, yo lo que iba... ¿Alguna anécdota? Lo que iba a hablar... No, es una anécdota, pero que muestra el aventurerismo de determinados individuos que después adquirieron fama de estrategas políticos. A ver. Eleuterio Fernández Huidobro dice en Memorias de Insurgencia, a la altura de la página 70 y algo, dice: a mi grupo, él estaba en ese momento integrado a un grupo de acción en lo que se llamaba el Collar, se le dio la tarea de impedir la llegada de los camiones que vendrían del interior por la ruta 8. Dice, entonces nos encontramos que lo que teníamos era un par de metralletas, la munición contada, no teníamos armamento, va contando, ¿no? Dice, no teníamos esto, no teníamos esto otro, o sea, estaban desarmados. Entonces dice, ¿cómo íbamos a impedir la llegada de camiones perfectamente armados, artillados, etcétera, etcétera? Dice, podíamos volar los puentes, pero no teníamos explosivos. Aunque nos hubiéramos puesto toda la organización a fabricar explosivos, nunca habríamos logrado la cantidad suficiente que necesitábamos para volar los puentes. Un razonamiento que es muy razonable, ¿no? Muy razonable. Eso es en el mes de noviembre.
Sin embargo, en las mismas condiciones, él avaló que en el mes de diciembre, finales de diciembre, o sea, un mes después, Raúl Sendic declarara la guerra a los ricos y empezara las acciones en el interior, pusiera en marcha el segundo frente. Porque las condiciones eran las mismas. Ahí no fue muy coherente. No, eso es para que veas la doble cara de Fernández Huidobro. Es que ese sí, como te digo una cosa, te digo la otra. No hay más que agarrar memoria de insurgencia, las declaraciones de Rosenkopf y las declaraciones de Fernández Huidobro, y ahí surge con una claridad enorme el trabajo divisionista que se hizo desde dos integrantes, de los viejos integrantes del MLN, dos fundadores del MLN, para dividir al MLN, para romper al MLN, para imponer unos planes que, como dice Rosenkopf, el ñato había traído unos planes que eran maravillosos, pero eran irrealizables. Lo dice así. Yo sé que Alvarito tiene alguna anécdota más de acá del tiempo, sí, más de Huidobro también. Sí, pero al final, porque seguramente esto es la continuación de lo que estamos hablando, ¿no? Sí, seguramente. Sí. Ahí está entretenida acá. Mira, acá me dice, el terminado 128 dice, Fidel venía, el ejército brasilero estaba acampando en la frontera por si ganaba el FARC. Sí, eso se dice y está al lado de la frontera, está bastante documentado, sí. Bueno. Pero sí, como no fue necesario. Claro, sí, entraron tercero lejos. No, estábamos hablando de Mauricio Rosenkopf. Claro. Mauricio Rosenkopf. Mauricio Rosenkopf ha tenido aparte de mentir como un bellaco, ha tenido la habilidad de adjudicarse responsabilidades que nunca tuvo. En el caso del robo de las libras de oro de Milo, el periodista, que es un desinformado, dice: tenemos en línea a quien comandó, a quien era responsable del asalto a la casa de la familia Milo, quien dirigió el operativo. Un hombre muy querido hoy, un escritor, periodista y dramaturgo, Mauricio Rosenkopf. Y le dice Rosenkopf: no niega que él no niega que él no fue el responsable. Él fue un integrante más del grupo. Es más, cuando el operativo terminó, Rosenkopf se llevó un plato de porcelana de la casa de los Milo. Robó un plato de porcelana para regalo a su entonces compañera. Ay, qué piche. Efraín Martínez Platero, que fue el responsable del operativo, se lo hizo devolver. Ah, bien. ¿Pero cuándo se lo descubrieron? ¿Cuando estaba saliendo? No. Él comentó un día que se había traído un plato de porcelana. O sea, días después lo mandó de vuelta. Y Martínez Platero, con sumo criterio, le dijo que lo tenía que devolver. ¿Y lo devolvió? Y lo devolvió. Mira. ¿Cómo lo devolvió? No sé, pero sí, lo devolvió. Está bravo. Y ahí a decirle, mire, me lo llevé. No, lo habrá mandado lo habrá dejado en la puerta y tocó timbre. Salió corriendo como los... Bueno, digamos que los que le habían robado no eran trigo limpio porque ni siquiera hicieron la denuncia del robo, ¿no? Claro, ya, era un robo declarado. Claro, claro. Era por izquierda. Seguro, había determinadas... O por derecha, elígelo como quiera. Seguro, en ese momento había determinadas normas sobre cómo se podía ingresar oro al Uruguay. Exactamente. Que no se habían cumplido. Yo quiero hacer una de contrabando. Permítame la segunda hoja de esta. Yo se la voy a mostrar a los televidentes y se la voy a devolver.
Porque ustedes piensan que Amodio necesita lente. No, Amodio no necesita lente. Letra chiquita y en gris. Borrosa. Y borrosa. Y el tipo la lee. Yo la miro, la remiro y no me da nada. ¿Me deja pasar un aviso? Pase lo que voy a pasar Mira, una... yo estaba viendo que el tipo leía y yo junaba de Sí, costado. ¿cómo lo ve? ¿Y cómo Castor no ve? Bueno, Iba a decir un disparate. voy a pasar un aviso. Sí, pase. Cuando estábamos en Buenos Aires, Amodio Pérez vio mi estuche Sí. y me dijo, Y yo avalé. si usted Yo avaló, avalé lo que avaló, dijo Amodio Pérez. usted enseguida se subió al carro. No, yo no me subí al carro. A mí quedé como tercero en el lío y tenía que definir No, 2 a 1. Amodio me dijo, vos no podés andar con una cosa así, Y como que ti- yo fuera un rey, no sé. Entonces dice, yo te voy a... Pichongo, Seguro, Portada, dice, portada. y me dijo, yo te voy a regalar uno. Bueno, este es el que yo no podía tener porque estaba ya para el DPS. Bueno, y Amodio me trajo Flamante, de paquete. en paquete. Así que voy a guardar los lentes acá. Hombre de palabra, el Claro. tipo me lo iba a regalar y se lo regaló. Claro, y lo voy a pasar al BPS para que cobre la reparación pecuniaria. No, otro más no. Mire que son millones y millones de dólares. que Y se bueno, están pagando. uno más no hace nada, ¿no? ¿No le parece? Si se presentaron más de 10.000, había 10.000 vinculados a estos temas, Amodio, ¿no? Bueno, pero Pérez, ¿había más? ¿O no? Sí, hay más. No, ahí. habla Hay más. de la financiación al debate, que es lo más Cuénteme importante. eso, porque qué interesante. Ahí entonces estaba ligado Gutiérrez El Ruiz. periodista dice, perdón, Rosenkopf, el tema es el siguiente, definir claramente el vínculo que tenía Héctor Gutiérrez Ruiz con la organización, como decía usted al comienzo. En realidad es muy sencillo. Era una relación política como teníamos, lo que no implicaba exactamente que el TOBA estuviera integrado a la organización. O sea, era un colaborador, no integraba el aparato. pero recibía dádivas. Sí, no, y ayudó, Por eso. También sabemos por Le los daban archivos, dinero, dádivas. también sabemos por los archivos Sí. que Gutiérrez Ruiz, cuando a mí me detuvieron en el año 1970, yo vivía en un apartamento en la calle Aconcagua, que se hizo una bulla tremenda diciendo que era un apartamento de lujo, que era un apartamento amueblado común y silvestre, lo que pasa que estaba limpito y cuidado. ¿Eso era norma, que todos fueran limpios en el MLN? No, a mí se me criticó porque yo era demasiado limpio. Como dijo Zabalza, se bañaba todos los días. Era sospechoso. Era sospechoso porque se bañaba Se todos los bañaba días. todos los Yo ya días. como sabía levanté el centro, ¿vio? Me la dejó picante. Como yo sabía que había habido una discusión en el MLN porque el tipo era demasiado limpio Sí, claro. y los otros no acostumbraban a bañarse todos los días porque era más pueblo, parece, no bañarse, ¿no? Parece que esa era la norma. Era más proletario. Sí. Era más proletario. Algo más relacionado con el tema de Wilson. Pará que está porque pará. tiene más acá. Y no Que yo tiene- había dejado, una colaboración de Gutiérrez Ruiz. Seguro. Yo había dejado en ese apartamento una mesa que contenía un doble fondo, Ajá. donde había 1,5 millones de pesos De la época. de la época que yo le ofrecí a quienes me detuvieron. Oye, yo les dije, oye, mira, yo tengo 1 millón, si me largás, lo repartimos. ¿Y qué le dijo? Me dijeron, no, ya dimos el aviso. ¿Cómo nos equivocamos, habrán dicho? No, después al rato me dijeron, qué cagada hicimos. Bueno, el tema es que yo avisé Qué país generoso. que la mesa había quedado ahí y que había que recuperarla, por lo menos recuperar lo que había en el doble fondo. Y por los archivos sabemos que el que condujo a un periodista del debate de apellido Danz, creo recordar, no recuerdo el nombre exactamente ahora, pero lo puedo buscar, a la calle Aconcagua para intentar hablar con el dueño del apartamento con el cuento de que quería hacer una filmación, un reportaje, y para intentar llevarse lo que había en el millón doble y fondo, medio y fue alguna Gutiérrez más. Ruiz. Gutiérrez Ruiz. Fue Gutiérrez Ruiz. Gutiérrez Ruiz llevó a Lucas Mancilla y a este periodista
hasta Aconcagua 46 y pico, 46-94 me parece que era, para iniciar el rescate que después se consiguió. A los pocos días se consiguió. Se presentaron otros tupamaros con carnets policiales, entonces le abrieron la puerta, agarraron la mesa, se la llevaron y punto concluido. O sea, quería hacer Gutiérrez Ruiz fue un... Bueno, Se toca ahora. Sí, no, Gutiérrez Ruiz. sí, continúa usted. Relacionado con Ferreira Aldunate y con Erro. En realidad a los militares uruguayos les interesaban Wilson Ferreira y Erro. Erro fue la gota que derramó el vaso que provocó el golpe de Estado por el tema del desafuero que el Parlamento no lo votaba. Y Erro tenía relaciones con el MLN. Sí, claro. Y después ya se estaba instruyendo otro información para otro pedido de desafuero de Ferreira Aldunate. Los militares querían que se solicitara la captura de Wilson Ferreira y Bordaberry siempre se negó porque decía que, bueno, va a parecer que es una venganza, que si él se va y yo pido la captura internacional de Ferreira Aldunate, entonces no. Durante esos 3 años, después del golpe, que estamos hablando, 27 de junio del 73, hasta el 12 de junio del 76, cuando es removido Bordaberry, casi 3 años, los militares insistentemente lo presionaban para que se pidiera la captura internacional de Wilson Ferreira Aldunate. Y Bordaberry siempre se negó. Y está el documento, después lo vamos a mostrar, que es removido Bordaberry y enseguida se pide la captura internacional de Ferreira Aldunate. Y esto está marcado además porque Scotland Yard advirtió que cuando estaba en Londres, dijo, ojo, porque pueden atentar contra Ferreira Aldunate. Ya cuando estaba en Londres ya había pasado por el Congreso de Estados Unidos, etcétera, etcétera. Eso es una de las cosas a tener en cuenta. Y además, en el año 78, Uruguay responde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos un largo documento muy interesante sobre el tema de los desaparecidos y lo que había pasado en el Uruguay, cómo se desarrollaba la dictadura, etcétera, etcétera, y pone especial hincapié en 2 personas que eran las que molestaban, Wilson Ferreira y Enrique Erro. Si no nombra a Michelini y Gutiérrez Ruiz más allá de lo que había ocurrido, sino que el objetivo... Ahí estaban vivos todavía Gutiérrez Ruiz. No, pero digo, cuando va ese informe del gobierno uruguayo, que el canciller era Rovira, a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo podemos un día traer y leerlo, leer unos cuantos párrafos, se hace especial hincapié en Ferreira Aldunate y Erro. Más allá de lo que dije de Argentina, que para mí no era directa a Wilson, pero siempre sobrevoló por el otro lado esto de Scotland Yard, etcétera, etcétera, de la advertencia cuando estaba en Londres, y de ese documento que está ahí, ¿por qué no nombra a los otros y los nombra a estos? Eso es un poco lo que quería mencionar. Pero contestó el Ministerio de Relaciones Exteriores hoy, más precisamente, que habría los archivos que usted pidió. Sí. Cuente esa parte. Sí, es una nota de hoy firmada por el... Me equivoqué. Ahora como tengo algo nuevo. Te fuiste al vegetal y vos te das cuenta, amor. El hombre no se adapta. Es del 18 de abril, está firmada por el canciller Omar Paganini. Y lo que habíamos solicitado era, fíjense en la velocidad de la Cancillería. La diferencia. Con la diferencia con el resto, ¿no? Sí. En este lugar usted va y seguro sale agraciado con la documentación. Sale contento. Sí, porque no duda, más allá, no importa cuándo, pero siempre la dan. Fíjense que lo habíamos pedido el 19 de marzo. Sí. Bueno, y el 18 de abril ya contestan
Y lo que solicitamos nosotros fue acceder a la documentación de las comunicaciones entre la Embajada del Uruguay en la República Argentina y la Cancillería relacionado con los asesinatos en Buenos Aires en el mes de mayo del 76 de los ex legisladores Elmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, y asimismo eventuales documentos que mencionen los citados desde el 27 de junio del 73 a la fecha de su muerte, porque ese no es un dato que puede ser menor, ¿no? Y también documentación en la que figuren eventualmente desde el 27 de junio del 73 al mes de noviembre del 76 de los ex senadores Wilson Ferreira Lunate y Enrique Erro. Y bueno, se da cuenta que escribe el ministro cuando en el otro nos contesta un oficinista. Sí, sí. La firma el ministro y dice: realizadas las respectivas consultas con los servicios pertinentes de esta Secretaría de Estado, se autoriza el acceso a los documentos solicitados que se encuentran en el archivo administrativo y el archivo histórico diplomático de esta Secretaría de Estado a efectos de coordinar la consulta de la documentación en los archivos mencionados. Deberá dirigirse por correo electrónico a dichas oficinas. Así rápido y ejecutivo. Ahí está. Yo quiero alguna anécdota más. Todavía estamos esperando que nos responda la ministra de Sanidad. De Salud Pública. De Salud Pública. No, eso no se lo van a contestar. Están doloridos. Se cae la tribuna del estadio. La mafia de túnica blanca. La mafia blanca. Bueno, pero cuénteme la última y nos vamos. Sí, la de Huidobro, porque él dio una de Huidobro. Sí. Yo sé que usted tiene una muy linda de Huidobro. Sí, claro. Que es más reciente. Sí, es exactamente, y más acorde con la campaña electoral Por ello. que estamos viviendo. Un hombre muy cercano a Fernández Huidobro tenía un problema de salud y había que comprar un aparato en el exterior. Y entonces en el Quincho Varela se organiza una cena para recaudar fondos. Bien. A través de los amigos. Eso es muy común. Es muy común y yo creo que es muy bueno, ¿no? Correcto. Eso demuestra, porque además la persona la conocí y era muy, muy buen tipo. Y estaba la precandidata del Frente Amplio, Carolina Cose, invitada. Bien. En ese de cosas. Y entonces Fernández Huidobro, un poco, yo creo que para medirle el aceite, le dijo: mirá Carolina, ¿ves aquella mesa? Y ¿sí? Y dice: bueno, todos esos son coroneles del ejército. Y a ver un poquito. Sí, vamos sí. a ubicar a la tribuna. Uh-huh. Y estaban recaudando fondos para un amigo de Huidobro. Ahí está. Que era de tendencia Tupamaro. No, sí, era el secretario de Está bien, pero sí, claro. No era militar. No. Era de la línea de Huidobro. Sí. Siga. Y ella le dice: me estás haciendo una broma. No, Neto, vos me estás haciendo una broma. No te estoy haciendo una broma. Dice: ¿ves a los de aquella mesa allá? Sí, son todos coroneles de la Fuerza Aérea. Y estos que están acá son capitanes de la Armada. Sentados con él. Seguro. Y entonces le dice: no, esto es una broma, porque yo no debería estar acá. Eso le dijo Carolina. Claro, ahí está. Y entonces le dice: señor, ¿usted es capitán de la Armada? Y la respuesta fue: confirme esa, sí señora. Entonces Huidobro le dice: a ver, Carolina, más casca, menos Benedetti. A los pocos minutos la señora se fue. No se lleva bien con las Fuerzas Armadas. Sí. De ningún tipo. Claro. En eso era mucho más dúctil Huidobro, ¿no? Sí. Desacturada. Bueno, hay militares que dicen, muchos militares, que era el mejor ministro de defensa que tuvieron. No sé, muchos, o si les pregunta a todos le van a decir lo mismo. ¿Tal cual? Sí. Bueno, estimados, nos tenemos que retirar. Se lleva un poquito más de una hora y sin cortes. Muy entretenida la de hoy. Sí, fue más casca, menos Benedetti, ¿no? Claro, fue más casca. No, hoy fue menos casca. No, hoy sí. Estuvo fino. Estuvo fino. Vamos mejorando adecuadamente. Yo creo como que decía, sí. como cuando íbamos a la escuela. Exacto. Igual me mandaron un mensaje que dice que tenemos que apagar algún micrófono. Todavía no nos hemos ajustado.
pero creo que la calidad ha mejorado. Pero igual estoy recibiendo mensajes de algún palito. ¿Ah, sí? Sí, a mí está me bien. con este. Sí, está bien. Bueno. Pero estamos mejor. Ahora el que quedó impecable. Claro, creo que Carlos estamos de Modio. basurero nosotros. Sobre todo, Ya sabemos lo que tenemos que hacer. todas esas críticas son bienvenidas porque así Exactamente. Pero que para tenemos que mejorar. tenemos que Claro. mejorar. Y ahora nos vamos a quedar acá para trabajar en el guión del documental. Exacto. Y Muy vamos bien. a trabajar en ese tema. Estimados oyentes y televidentes, será hasta el próximo lunes. Nos vemos, que pasen un buen Hasta fin de el- semana. Hasta el lunes. Esto es El Servidor. Otros ya te contaron las noticias. Nosotros te contaremos la verdad. Conduce Álvaro Alfonso. Amodio